Apreciado profesor, pero ¿qué es lo que usted quiere decir, tu profesor, con que si todo el mundo aplaudía como que ley? Aquí también se aplaudió bastante a Lolo Uribe Vélez. Si fuera por las cuestiones de que un individuo, por haber motivo en su programa de gobierno, donde yo le toca prometer y luego cumplir aquellas cosas, aquí había la necesidad de una seguridad. Habían individuos que habían tomado las doctrinas de hombres grandiosos, como sucedió en la época de Bolívar. En la época de Bolívar sucedió lo siguiente: en una clase criolla, pero que pertenecía también a la aristocracia, en cierta forma tenían relaciones, una clase, y se vio pronto obligadamente dispuesta a luchar porque estaba siendo arruinada por los imperios españoles, lo mismo Estados Unidos con los ingleses, y nacen hombres como Jefferson, nacen hombres como Washington, nacen hombres de economía política como Keynes, y nacen hombres en determinado momento que apenas estaría en la cuna un Karl Marx, cuando en 1789 en 1779 o 89 o algo así, ahí ya Comuna de París, ahí pronto revoluciones burguesas en 1848. Lo que quiere decir que si aquí hay una independencia en 1810 en Colombia, no me va a meter en El Salvador, porque cada país es dueño de sus propias estructuras socioeconómicas, políticas y culturales, y su riqueza y su expansión de terreno y de tierra, relieve, montaña, río, que hacen que determinadas cuestiones y fenómenos sociales sean de cada patria. Por eso cada país es dueño de sus revoluciones y su cambio. Cuando nosotros estamos viendo, por ejemplo, el fenómeno actual que nos sucedió aquí con Uribe y una FARC, que de una u otra manera ninguna culpa tiene Karl Marx, como ninguna culpa tiene un cuchillo que se ha utilizado para asesinar o cortar un pedazo de yuca, un pedazo de carne. Él es utilizado. La doctrina marxista trata, y yo por eso no puedo colocar en las luminarias de un teatro o con relieve resplandeciente los nombres de Bukele y Karl Marx, porque Karl Marx es un hombre que lo han estudiado los más, y estudian actualmente las más grandes universidades de derecho, de economía política, de ciencias sociales. Lo estudian para profesionalizarse, lo estudia la economía política. Pero un presidente, por ejemplo, que de pronto hace un programa y promete una seguridad en un país porque encuentra que hay un deterioro, precisamente ese deterioro viene de un fantasma que poco a poco se les fue carcomiendo desde las vísceras y el hígado y las médulas, se les fue carcomiendo y cayéndose por pedazos las orejas, los dedos, como si fueran las lepras del antiguo Egipto, del Asia Menor y de las catatumbas de allá del África y esas cuestiones, y que vinieron en los barcos. Entonces queremos decir eso, que es una falta de respeto colocar el nombre de Bukele al lado de Karl Marx, de un Washington, de un pensador, y de esa gente que de una u otra forma sus pensamientos y su sabiduría vieron un fenómeno en un momento dado, como fue el de Carlos Marx cuando vio el Capital, sus relaciones de producciones, sus cuestiones, y por eso el libro, El Capital, es estudiado por los más grandes pensadores y profesionales del mundo, en la universidad lo estudian. Cuando tenemos un presidente, por ejemplo, el caso de aquí de Uribe, el hombre vio que aquí había una gente que habían estudiado el marxismo, pero que de todas maneras había una cantidad de gente que tenía la sociedad convulsionada, porque también en estas cuestiones, cuando el fantasma carcomido y leproso que se cae a terrones en las cuestiones de relaciones de producción, en los antagonismos políticos y todas esas cuestiones, llamado Capital, hace repentinamente que nazcan todas esas convulsiones y entrega
a la sociedad toda esta cantidad de cuestiones que individualmente en busca el hombre de sus beneficios propios, y ahí caen también organizaciones políticas, organizaciones revolucionarias y alzados en armas. Entonces salen los hombres como Uribe, crean un aparato utilizando el aparato del poder, como dice Maquiavelo, los medios y los extremos, buscando resultados. Ellos prometen seguridad, y eso fue lo que prometió Bukele, pero colocar el nombre de Bukele al lado de Karl Marx es una falta de respeto contra Karl Marx. Bukele es un presidente común y corriente. Marx, todavía en el año 1818, que nace en Prusia, ciudad renana Alemania, en una Alemania también de época de convulsión y de origen y nacimiento de una nueva economía que se desprende de un feudalismo aristocrático, y esas cuestiones poco a poco se va convirtiendo en un fantasma podrido que entrega toda esta sociedad de hoy en día, y nacen hombres que se ven obligados en un país a buscar programas y promesas en sus 4 o 5 años de política o de gobierno de seguridad. Pero que eso es muy distinto a un pensador como Karl Marx, que solamente tiene 8 años, cuando ya aquí en 1810 habían gritos de independencia. Nace en 1818 en Prusia, ciudad renana alemana. Poco a poco están ya las propias cuestiones de las revoluciones industriales, las cuestiones, pero la diferencia es que en una marquesina no podemos poner el nombre de Bukele, que dicen tumben la estatua. En su capacidad ignorante será para ponerla de él, sencillamente porque un poco de gente delincuente que le entregó el culto del anterior sistema que estuvo en Salvador, que no es más que el baño de una mansión comparada a Colombia. Y por eso es que cada país es dueño de sus propias relaciones sociales, económicas, políticas y culturales de cada país. Vemos que entonces este Salvador tiene una tasa de alfabetismo, ojo, no confundirlo con analfabetismo, en adultos de un 70 y pico %. El analfabetismo es lo contrario, que no conocen ni una sola letra, entonces el resto no conoce ni una sola letra, el 30 y pico %. Los demás no saben leer y escribir. En esa sociedad convulsionada hay otra sociedad más aparte, y entonces nació la necesidad de que todas estas bandolas llenas de tatuajes y de cuestiones que formaban cosas menos peligrosas y menos organizadas que una FARC, que un EPL, que un LL, y entonces nace un hombre que habla de seguridad, y de pronto las mismas élites se ven obligadas a que el tipo se ha vuelto peligroso, y es lo que estamos viendo hoy en día. Allá en El Salvador sucedió lo mismo. Allá habían revolucionarios. Hay revolucionarios que realmente son individualistas. Yo hace poco venía con un librito en la mano. Lo que me gusta tanto. Y me doy cuenta de pronto que se para un individuo en un carro, ya como que lo pensionaron o algo así, o el hombre deja de ser revolucionario muchas veces el civil, el que no está en organización y lucha, ni sabe qué hacer, ni sabe una cantidad de principios y técnicas que enseñan estos pensadores como Mao Zedong y todas estas cuestiones. Mao Zedong es un gran maestro. De pronto dice, pero ya tú todavía con tu librito, porque ya veo un carrito. Ver, ese hombre en una vez puso una bomba cerca a la universidad porque creía ser revolucionario, pero se engañan a sí mismos. El revolucionario no lo compra nadie, ni se vende por nada. Tiene hasta el tuétano, la justicia social. Y entonces esos son los hombres que hacen los cambios, las revoluciones, que son muy distintos a un programa de seguridad en un país donde hay delincuencia y que hay que organizarla para que vuelva el turismo, vuelva la cuestión. En ese sentido yo no puedo, sería una falta de respeto hacer una estatua de Bukele y tumbarla de Karl Marx, porque Karl Marx sigue siendo estudiado por los más grandes pensadores políticos, económicos en las facultades de Derecho, de Economía Política y Ciencias Sociales en las universidades. Todo el mundo lo estudia, y cada vez que se estudia más hay una transformación en el hombre. Por lo tanto, este libro del Capital tiene
varios libros y sesiones, terceras y cuartas. Por ejemplo, el libro primero, realmente nos introduce enseguida en su sesión tercera la producción de la plusvalía absoluta, y estos son cuestiones que se siguen dando en el derecho y en las cuestiones políticas y tal. Por lo tanto, aquí hubo un grupo de la policía, de esa que llamada Mano Negra, que nació en Francia, allá donde hubieron revueltas burguesas en el 48, en el 789, ¿se acuerda? Nació allá esa Mano Negra y se extendió aquí en Colombia. Hubo un momento dado en que en Barranquilla y en Colombia había tanta delincuencia común que la policía se organizó y hizo una limpieza, y no eran políticos. Por lo tanto, el egolatrismo y la raquítica inteligencia o conocimiento de un individuo que brinda culto a un sistema individualista y cree que el demonio del fantasma que recorrió al mundo y que transformó tantas naciones y las convirtió en potencia, y que todavía se sigue estudiando en esas naciones, brotaron mucha gente. En Estados Unidos, Smith, Keynes, Jefferson, Washington, etcétera, y acá también, Santander, Bolívar, fueron movimientos. Por eso es que cada pie es dueño de su propia estructura. Y ahí es donde vimos que la pasada cuestión de la ideología, que tiene que ver con las cuestiones filosóficas, económicas, políticas y económicas, pero una falta de respeto, tumbar una estatua de Karl Marx para colocar una de un Bukele, de un Santos aquí en Colombia, o de un Pacho Santo, o de cualquiera. ¿Y qué? La cuestión social es diferente a ese individualismo que llevamos en el tuétano, que muchos revolucionarios lo tienen, y apenas llegan a un congreso o algo así, inmediatamente cambian, porque también persiguieron en su corazón no las cuestiones por las cuales nació un idealismo de lucha y una praxis de lucha hasta organizarse, y que de pronto es cambiada, como ese muchacho que dice: ay, pero ya tú todavía en tu librito. Yo no, ya yo estoy en mi carrito y mi vaina, y tu apartamentico, y te vas a resolverte ciertos problemas. Pero estas cuestiones de estos hombres todavía sigue habiendo las clases proletarias, las clases trabajadoras explotadas, trabajando en una forma paupérrima, siendo sacadas las tripas, el hambre, las cuestiones que ocurren. Y eso tiene que ver con las ciencias sociales, y eso es lo que precisamente hablaban estos hombres de lucha de clase, como en el Capital. Y por eso, cuando nosotros vemos que cada país dueña su revolución, me doy cuenta que El Salvador, un puñado de policías podían sencillamente hacer una limpieza. Y que esto se atribuye a la ley, a la justicia, a la forma como un hombre en un programa de gobierno como Bukele dice: vamos a darle seguridad, vamos a acabar con toda esta vaina, pues tenemos que ver el turismo. Colombia no solamente vive del turismo. Colombia ya es un país de 50 y pico de millones de habitantes. El Salvador no creo que llega a 7 millones o algo así, llegaba hace poquito. Por lo tanto, son dos cuestiones totalmente distintas, y el fantasma del comunismo sigue recorriendo el mundo mientras la carcoma y los individualistas, y que la misma ideologismo dice que debe haber una transición del capital a las nuevas arcas que se abren en la economía política, donde influyeron alguna vez aquellos pensadores y que hoy en día viven su cuestión y son potencias como la China, Rusia, los países del Asia Menor, Asia Oriental. En ese sentido, queridos muchachos, decirles que ahí todo eso va a la ideología y va a las cuestiones del conocimiento material, que te han metido en la cabeza que el diablo es esto, y en cambio Eduardo Santos y Caracol y todas esas cuestiones son los angelitos de Navidad. Está equivocado y cree que vive en una libertad. Nunca, jamás se puede denigrar a Carlos Mar poniéndole el nombre de Bukele al lado. Y entonces sí, no se sabe a qué cuestión ideológica pertenece, si son de este lado o son del otro. Entonces van ahí vagando buscando su yo ególatra personal, y que sí, los cambios lo hacen cualquiera gobierno. Uribe logró algo, hoy está en un proceso de derechos humanos, de no sé qué, pero en cierta forma hizo lo que tenía que hacer, y además es otra cuestión. Y ahora el presidente actual
que forma parte de unas raíces que también se nutre con todas estas cuestiones como estudiante de economía política. Fíjate, estos estudiantes tuvieron que leer a Marx. Y Marx nunca mató a nada, al contrario, fue perseguido por sus ideas, quitada la cátedra en Bonn, Alemania, reducido a un sótano para que se murieran de hambre sus hijos y su mujer tuberculosa. No le hacía daño a nadie. Con un cuchillo no le hace daño, a nadie si nadie lo usa. Usted lo usa para la carne, se usa para matar. Y así por el estilo, la doctrina, los grandes pensadores siguen cabalgando con el hombre, y en muchas partes del mundo se necesita el marxismo, no se necesita el buquelismo. Es una falta de respeto colocar en una marquesina con relucientes letras el nombre de Karl Marx al lado de Bukele. Así hablamos de ideología política y filosófica y todas estas cuestiones y ciencias sociales en una segunda clase, porque eso es lo que le quería decir, porque la gente tumba esa estatua porque ya no están gobernando el farabundo Martín, están gobernando la guerrilla de aquí, sino que ahora somos nosotros y tal. Y entonces esos cambios siempre se van a ver y se han visto en los países, no es ahora. Entonces continuaremos en la próxima, y eso lo quería decir, no le falte respeto a Carlos Marx, ni lo confunda con tiradores de bombas en las universidades cuando se creen revolucionarios, pero apenas cogen una monedita, hasta ahí llegó el famoso revolucionario. Entonces ese es la carcoma, el cáncer que hay en las sociedades, y ahí es donde vienen los traicioneros, los judas, etcétera, etcétera. Aquí podemos mencionar a muchos que buscan el individualismo. Nos vemos, pues. No quiero fatigarlos más, queridos estudiantes.